arrogancia, fraude y una caída impresionante. Observa cómo la riqueza de un hombre no pudo salvarlo de la justicia. El murmullo en la sala del tribunal zumbaba como un enjambre de abejas inquietas, la tensión chispeando en el aire. La gente abarrotaba los bancos, hombro con hombro, sus ojos se dirigían una y otra vez hacia la mesa del acusado. Los susurros se deslizaban de una boca a otra, cada rumor más escandaloso que el anterior. Entonces, él entró, alto, de hombros anchos, vestido con un traje de diseñador gris carbón. El hombre se movía con una seguridad que rozaba la arrogancia. Su cabello engominado brillaba bajo las luces fluorescentes y esbozó una sonrisa altiva hacia el público, como si la sala hubiera sido convocada para admirarlo, no para juzgarlo. Ethan Grayson, el nombre que había acaparado los titulares durante semanas, parecía más un invitado de honor que un acusado de robar millones a familias en apuros. Pero no fue su entrada lo que atrajo todas las miradas, sino lo que ocurrió cuando la jueza Monica Lee entró en la sala. Vestida con su toga negra, la jueza Lee avanzó hacia el estrado con una autoridad silenciosa. No necesitaba alzar la voz ni mirar al público para imponer respeto. Su sola presencia bastaba. Su reputación la precedía. Una jueza implacable que valoraba la justicia por encima de todo. De pie, para recibir a la honorable jueza Monica Lee, anunció el ujier, y todos se levantaron. Todos, excepto Ethan Grayson. La sala quedó en un silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en el acusado, que permanecía sentado, hojeando con calma un bloc de notas legal, como si todo aquello fuera una molestia sin importancia. Su abogado se inclinó hacia él, susurrándole con urgencia, pero Ethan lo apartó con un gesto desdeñoso de la mano. La jueza Lee se detuvo frente al estrado. Su mirada era penetrante, su rostro inmutable, pero el silencio se volvía cada vez más pesado con cada segundo que pasaba. Un murmullo recorrió la sala. El desconcierto era palpable. ¿Quién se creía que era ese hombre? Ethan, sin embargo, no se inmutó. Su expresión era soberbia, casi desafiando a la jueza a reaccionar. «Pueden sentarse», dijo finalmente la jueza Lee, con voz serena pero firme. No mencionó el gesto de falta de respeto. Aún, pero el ambiente había cambiado. La tensión ya no se podía sentir únicamente. Se podía respirar. Era sofocante, y aquello era solo el comienzo. Ethan Grayson estaba a punto de aprender, por las malas, que ni el más rico ni el más privilegiado están por encima de la ley. Ethan Grayson no era simplemente un hombre rico, era del tipo de riqueza que hacía titulares. Yates de lujo, mansiones multimillonarias en ambas costas, jets privados y fiestas que rivalizaban con las de las celebridades más famosas. Su imperio empresarial, Grayson Investments, había sido considerado alguna vez un faro de éxito financiero. Pero detrás del brillo y el glamour se escondía una verdad mucho más oscura. El ascenso de Grayson a la cima se había construido sobre el engaño, prometiendo a pequeños empresarios y familias de clase media la oportunidad de asegurar su futuro. Había convencido a cientos de invertir los ahorros de toda su vida en esquemas fraudulentos. Cuentas de jubilación, fondos universitarios, incluso herencias familiares enteras. Todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Las consecuencias fueron devastadoras. Familias que perdieron sus hogares, padres que apenas podían alimentar a sus hijos, parejas de ancianos enfrentando el aterrador panorama de pasar sus últimos años en la pobreza. Los efectos de su codicia se extendieron lejos, como ondas en un estanque. Pero para Ethan, todo era simplemente negocios. Cuando los investigadores finalmente lo alcanzaron, las pruebas eran abrumadoras: registros bancarios, documentos falsificados y testimonios de ex empleados que dibujaban un panorama condenatorio. Y aún así, con todo derrumbándose a su alrededor, Ethan se mantenía confiado. «Tengo a los mejores abogados que el dinero puede comprar», les dijo a los reporteros frente a su mansión en Malibú. «Esto pasará. Siempre pasa». Y por un tiempo pareció que tenía razón. Su equipo legal presentó moción tras moción, retrasando el juicio durante meses. Lo retrataron como un empresario incomprendido, un chivo expiatorio de los fracasos ajenos. Pero ningún juego legal podía borrar la montaña de pruebas, ni el dolor de sus víctimas. Cuando el juicio finalmente comenzó en San Francisco, la sala del tribunal se llenaba todos los días de personas que buscaban justicia, o al menos una sombra de ella. Entre ellos estaba Ángela Martínez, una madre viuda de 3 hijos que había perdido su casa tras invertir con Grayson. Su hija menor había tenido que abandonar la universidad. Sentado a su lado estaba Peter Bogn, un bombero jubilado que había pasado décadas ahorrando para su retiro, solo para terminar viviendo en el cuarto de huéspedes de su hermano. Sus historias, y las de muchos otros, se compartieron con un dolor desgarrador durante el juicio.
La voz de Ángela se quebró mientras recordaba el día en que comprendió que no podía pagar la hipoteca. Les rogué que no se llevaran la casa, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no les importó. Mis hijos tuvieron que dormir en el coche durante 2 semanas. ¿Sabe lo que se siente eso? El testimonio de Peter fue igual de devastador. Pasé 35 años corriendo hacia edificios en llamas, dijo con la voz cargada de ira. Y este hombre, él incendió mi futuro sin pensarlo 2 veces. Pero a lo largo de todo aquello, Ethan permanecía imperturbable. A menudo se recostaba en su silla, deslizando el dedo por su teléfono o susurrando bromas a su abogado. Para él, aquellas eran solo historias. Ruido irrelevante que no cambiaría el resultado que ya creía tener asegurado a su favor. La prensa se alimentaba de cada detalle. Los titulares gritaban sobre su arrogancia, su falta de remordimiento y el descarado irrespeto que había mostrado al tribunal. La opinión pública comenzaba a volverse en su contra. Pero a Ethan no le importaba. En su mente, la opinión pública no firmaba cheques. Su abogado intentó cambiar la narrativa. El señor Grayson lamenta profundamente cualquier dificultad causada, dijo durante una conferencia de prensa, pero sigue confiando en que la verdad prevalecerá. La verdad, sin embargo, era que Ethan no tenía intención alguna de admitir culpa. Apostaba a que el sistema se inclinaría a su favor, como tantas veces lo había hecho antes. Pero esta vez había un factor que no había considerado. La jueza Monica Lee no era como las personas con las que él solía tratar. El juicio era un espectáculo. Las camionetas de los noticieros llenaban las calles frente al tribunal. Los reporteros se empujaban unos a otros para capturar cada detalle. Dentro, la tensión crecía a medida que pasaban los días. Testigo tras testigo subía al estrado, cada uno clavando otro clavo en el ataúd metafórico de Ethan Grayson. Pero no solo los testimonios provocaban jadeos entre el público, era el comportamiento de Ethan. En el tercer día del juicio, la fiscalía presentó pruebas devastadoras. Una serie de correos electrónicos en los que Ethan instruía explícitamente a su equipo para falsificar registros y engañar a los inversionistas. La sala quedó en absoluto silencio mientras la fiscal leía sus propias palabras en voz alta. Hagan que los números se vean bien. Necesitamos que estos idiotas firmen en la línea de puntos. Las palabras flotaron en el aire como veneno. En la primera fila, Ángela Martínez negó con la cabeza, incrédula. Peter Bond apretó los puños con rabia, y Ethan sonrió. La fiscal se volvió hacia él, su voz cortante. Señor Grayson, ¿reconoce este correo electrónico? Su abogado intervino antes de que pudiera responder. Objeción, su señoría. Esa pregunta ya fue planteada y respondida en las audiencias previas al juicio. La jueza Lee levantó una mano, su expresión tranquila pero firme. Objeción denegada. El acusado responderá a la pregunta. Ethan se inclinó hacia el micrófono, su tono goteando con descendencia. Sí, lo reconozco. Pero no finjamos que significa lo que usted está insinuando. Es solo lenguaje de negocios. No lo entendería. La multitud estalló en murmullos y el mazo de la jueza golpeó como un trueno. «Orden en la sala», ordenó con una voz que cortó el ruido como una cuchilla. Luego se volvió hacia él. «Señor Grayson, le aconsejo que cuide su tono. Esto no es una reunión de directorio». Pero Ethan no se inmutó. Si acaso, parecía divertido, como si todo aquello fuera un elaborado juego. Y a medida que el juicio avanzaba, su arrogancia no hacía más que crecer. Interrumpía a los testigos con risas sarcásticas, ponía los ojos en blanco durante los contrainterrogatorios, y susurraba en voz alta a su abogado en los momentos más cruciales. El público lo observaba incrédulo, mientras él trataba la sala del tribunal como si fuera su escenario personal. Luego llegó el día del testimonio de Ángela Martínez. Subió al estrado con un pedazo de papel doblado entre sus manos temblorosas. Su voz era inestable al comenzar, pero sus palabras cargaban el peso de su dolor. «Confié en él», dijo, mirando directamente a Ethan. «Confié en él con todo lo que tenía, y destruyó el futuro de mi familia». Ethan ni siquiera la miró. Se recostó en su silla, desplazándose con calma por su teléfono. «Su señoría», intervino la fiscal, señalando a Ethan. El acusado claramente no está prestando atención al testimonio. Todas las miradas se dirigieron hacia la jueza Lee. Su rostro era impasible, pero en sus ojos ardía una furia contenida. «Señor Grayson», dijo con voz medida, «guarde su teléfono». Ahora, él levantó la vista sin inmutarse. «Solo estaba revisando algo importante», respondió, levantando el dispositivo como si eso justificara su conducta. El tono de la jueza se endureció. «Dije que lo guarde. Ahora». Por un momento pareció que discutiría.
Pero con evidente desgana, dejó el teléfono sobre la mesa. La tensión en la sala era palpable, aunque el daño ya estaba hecho. El testimonio de Ángela continuó, pero su voz temblaba de incredulidad, como si no pudiera comprender la falta de humanidad más básica. Al terminar su declaración, no quedaba un solo ojo seco en la sala, salvo los de Ethan. Una semana después, la fiscalía descansó su caso, dejando el turno a la defensa. El abogado de Ethan lo intentó todo: desacreditar testigos, retorcer la narrativa, incluso retratar a Ethan como una víctima de fiscales demasiado entusiastas. Pero las grietas eran demasiado grandes para ocultarlas. Durante todo ese tiempo, la jueza Lee mantuvo la compostura. Rara vez hablaba, pero su presencia se cernía sobre la sala como una fuerza constante e inquebrantable. Sin embargo, era evidente para todos que su paciencia con las payasadas de Ethan se estaba agotando. El juicio había llegado a su día final. El aire en la sala era eléctrico, la anticipación casi insoportable. Los reporteros llenaban las filas traseras, con los bolígrafos listos y las cámaras apuntando. La galería estaba repleta de víctimas, sus rostros una mezcla de ira y esperanza. Todas las miradas estaban puestas en la jueza Mónica Lee, que se preparaba para dictar sentencia. Ethan Grayson permanecía sentado en la mesa de la defensa, con la misma postura relajada de siempre. Incluso tuvo la audacia de esbozar una pequeña sonrisa hacia las cámaras, que capturaban cada uno de sus movimientos. No parecía un hombre a punto de afrontar un veredicto. Parecía alguien convencido de que ya había ganado. Cuando la jueza Lee finalmente habló, la sala guardó silencio. Señor Grayson, comenzó con la voz firme y deliberada. Ha sido declarado culpable de todos los cargos: fraude, conspiración y obstrucción a la justicia. Las pruebas en su contra son abrumadoras y los testimonios de sus víctimas dibujan un retrato claro de sus acciones. Manipuló, explotó y destruyó la vida de innumerables personas, todo por beneficio personal. Ethan se reclinó en su silla, con el rostro impenetrable. La jueza continuó. A lo largo de este juicio ha demostrado una flagrante falta de remordimiento. Su conducta en esta sala ha sido sencillamente vergonzosa. Ha insultado a sus víctimas, ha desoído la autoridad de este tribunal y ha tratado estos procedimientos como si fueran inferiores a usted. La multitud murmuró en señal de aprobación. Ángela Martínez, en la primera fila, apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El tono de la jueza se tornó más frío. Señor Grayson, dijo, la justicia no es una cuestión de riqueza, poder o privilegio. Es responsabilidad, y hoy enfrentará las consecuencias de sus actos. La sala estaba tan silenciosa que se oía el leve susurro del papel. La sonrisa de Ethan flaqueó por primera vez mientras enderezaba la espalda. Por tanto, declaró la jueza, le condeno a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Los gritos de asombro estallaron en la sala. El rostro de Ethan se paralizó, la sangre le huyó de las mejillas. 25 años. Él esperaba una reprimenda, quizá unos meses en una cárcel de lujo. Pero eso, era inaudito para alguien de su estatura. La jueza Lee no había terminado. Además, ordenó la liquidación inmediata de sus activos para resarcir a las víctimas de sus crímenes. Cada dólar que robó será devuelto a las familias que devastó. La sala se llenó de murmullos atónitos. Ángela se llevó las manos a la boca, con lágrimas recorriéndole el rostro. Peter Bone se reclinó, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Ethan se levantó de golpe, la cara enrojecida de rabia. «No pueden hacerme esto», gritó, su voz retumbando en la sala. «Soy Ethan Grayson. No pueden tratarme como a un delincuente cualquiera». El mazo de la jueza golpeó la mesa con violencia. Su expresión era inflexible. «Señor Grayson, siéntese». Pero Ethan no había terminado. «Esto es una broma». «Apelaré». «Arruinaré su carrera, jueza». Los oficiales de la corte se aproximaron, listos para intervenir. La jueza Lee permaneció serena. Su voz, que cortó su arrebato como un cuchillo, fue: «Esto es mi sala, señor Grayson, y aquí se muestra respeto. Oficiales, escolten al acusado afuera». Mientras lo escoltaban, Ethan seguía protestando, su voz apagándose con cada paso que daba hacia la salida. Entonces, la sala estalló en aplausos. Algo que rara vez ocurría, pero que en ese momento se sentía completamente apropiado. La jueza Lee se volvió hacia el público. Su expresión se suavizó apenas un poco. «La justicia ha sido servida», dijo. «Que esto sirva como recordatorio de que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley». Pero cuando la sala se vació y las cámaras fuera del edificio comenzaron a parpadear, una pregunta flotaba en la mente de todos.
¿Sería esta sentencia suficiente para cambiar realmente a un hombre como Ethan Grayson? El tribunal estaba casi vacío ya, salvo por algunos reporteros y víctimas que recogían sus pertenencias. El murmullo de emoción aún flotaba en el aire, pero para quienes habían sido directamente afectados por los crímenes de Grayson, los sentimientos eran más complejos. Ángela Martínez permanecía en las escalinatas del tribunal, aferrando con fuerza su bolso. Un reportero se le acercó con un micrófono. ¿Cómo se siente después del veredicto de hoy? Ángela dudó un instante y luego respondió. Me siento aliviada, pero la verdad es que ninguna condena borrará el daño que causó. Mis hijos y yo seguimos reconstruyendo nuestras vidas. Pero al menos ahora tenemos esperanza. Cerca de allí, Peter Bond hablaba con un amigo. No se trata solo de los años que le dieron, dijo negando con la cabeza. Se trata del mensaje. Gente como él cree que son intocables. Hoy se demostró que no lo son. Dentro de sus despachos, la jueza Mónica Lee permanecía sentada en silencio, observando por la ventana el bullicio afuera. No sentía triunfo ni victoria, sino una calma determinación. Su papel no era buscar satisfacción personal, sino asegurar la equidad. Recordar a todos que la balanza de la justicia podía mantenerse firme incluso ante el peso del dinero y los privilegios. El nombre de Ethan Grayson seguiría ocupando titulares por un tiempo, pero para las personas que había dañado, el capítulo finalmente se cerraba. La restitución financiera ayudaría a muchos a comenzar de nuevo, aunque las cicatrices tardarían mucho más en sanar. Con el paso de las semanas, la historia encendió conversaciones en todo el país. Se convirtió en un llamado a la responsabilidad, en una exigencia de que quienes ostentan poder sean medidos con los mismos estándares que cualquier otra persona. Muchos compartieron sus propias historias de injusticia, encontrando fuerza en aquel veredicto. Pero quizás el momento más poderoso llegó de la mano de Sofía, la hija menor de Ángela, quien escribió una carta a la jueza Lee, que luego fue publicada en un periódico local. Gracias por defender a mi familia. Gracias por mostrarnos que personas como Ethan Grayson no pueden salirse con la suya haciendo daño a gente como nosotros. No solo nos dio justicia, nos dio una segunda oportunidad. La historia del juicio de Ethan Grayson fue más que un drama judicial. Fue un recordatorio de la resiliencia de la gente común, de la importancia de la integridad y de la fe en que la justicia puede y debe prevalecer, sin importar las probabilidades. Así que, al reflexionar sobre esta historia, hazte una pregunta. ¿Qué significa para ti la responsabilidad? Y en tu propia vida, ¿cómo puedes asegurarte de que la equidad y la justicia no sean solo ideales, sino acciones? Porque, al final, la justicia no es solo responsabilidad de los tribunales. Es algo por lo que todos debemos luchar, cada día.